Dios, por estar aquí, porque me permites de nuevo acercarme a tu figura, a tu persona y a ti mismo con amor. Renuevo mi fe, creo en ti. Renuevo mi amor, confío en ti. Renuevo también mi adoración. Hoy que me encuentro cerca de ti, traigo conmigo pesadas cosas, pero yo sé que me ayudarás. Renuevo mi fe, creo en ti. Renuevo mi amor, confío en ti. Agradezco tu infinito amor que me regalas día a día. Por eso te canto esta canción. Ante tu presencia y cercanía, en todas las cosas estás tú. Son las que me llenan de alegría. Por eso te vengo aquí a adorar y a darte las gracias cada día. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias les damos por estar con nosotros. Gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, de poder entrar hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentran a través de las redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. De verdad, muchas gracias. Gracias por animarse a escuchar la palabra de Dios. Gracias por animarse a reflexionar conmigo la palabra de Dios. ¿Sí? Estamos reflexionando la palabra de Dios el día de hoy. Pero antes de entrar directo a la reflexión, vamos pues a pedirle a Dios que nos siga iluminando con el Espíritu Santo para que sea Él quien lleve a cabo esta obra salvadora, esta obra redentora. ¿Sí? ¿Cuál es? Simple y sencillamente que es la obra redentora, salvadora de la salvación. Eso es lo que el Señor vino a traernos. Señor Padre de amor, gracias queremos darte una vez más a esta hora, Señor, a esta hora de la tarde. Te alabamos y te bendecimos por ser nuestro Dios. Te agradecemos por darnos el trabajo, por darnos una jornada, Señor, de trabajo, un día en que pudimos movernos, pudimos caminar, pudimos respirar. Señor, gracias, gracias, bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por cada pálpito de mi corazón. Gracias por tu compañía. A pesar, Señor, de que estoy en medio de dificultades, tú estás conmigo. Señor, aumenta mi fe para poder creer más convencidamente que estás conmigo en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las angustias, en medio de mis tristezas, en medio del dolor. En cada situación de ánimo que yo me encuentre, Señor, quiero estar seguro que tú estás ahí, que tú estás conmigo. Aumenta mi fe, Señor. Quiero creer en ti. Quiero creerte a ti. Por eso, Señor, en esta tarde, quiero pedirte humildemente que te dignes a bendecir a cada uno de mis hermanos que nos van a estar escuchando el día de hoy, reflexionando tu palabra.
Bendícelos con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo vaya obrando en sus mentes y en sus corazones. Que vaya preparando esa tierra donde va a ser sembrada la semilla de tu palabra, Señor. Y que dé fruto cuando tú quieras. Que dé fruto cuando tú lo decidas, Señor. Soy un simple servidor tuyo e instrumento de ir sembrando tu palabra, la semilla de tu palabra. Por eso, Señor, te pido humildemente, pues, que nos derrames el Espíritu Santo una vez más y decimos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues una vez más les damos la bienvenida a este su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús, a la reflexión de la palabra de Dios. Vamos a reflexionar el día de hoy, queridos hermanos, la palabra de Dios, ¿sí? Dios en medio de las dificultades. Dios estará con nosotros en medio de los momentos difíciles. ¿Estará el Señor? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque usted y yo, queridos hermanos, hemos pasado por momentos duros, momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos de dolor, momentos de tristeza, momentos de rabia, de ira, de coraje, momentos de desilusión, momentos de angustia, como también hemos pasado momentos de alegría, ¿sí? Pero en la alegría, de repente, creemos que cuando estamos alegres es cuando Dios está ahí, cuando Dios está con nosotros, cuando todo es abundancia es que Dios está ahí con nosotros. Pero cuando nos desesperamos, cuando un amigo te ha fallado, cuando tu papá te ha fallado, cuando tu mamá te ha fallado, cuando tus hijos te han fallado, cuando el vecino te ha fallado, cuando tu amigo, tu mejor amigo, con esa persona que tú tenías una gran amistad, te ha fallado. Y puedes pensar, ¿será que Dios está aquí? ¿Será que Dios está? ¿Por qué me está pasando esto? Puede de repente, queridos hermanos, entrar la duda en nosotros, ¿sí? Y eso es muy humano. Eso le pasa a todo ser viviente. Eso es normal. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, queridos hermanos, les invito a que agarren su Biblia, a que agarren la palabra de Dios y vamos a ver lo que sucedió allá en el primer libro de Reyes, capítulo 17, ¿sí? Vamos a ver lo que sucedió. El día de hoy estamos aquí en un lugar más acogedor, en un lugar de silencio, en un lugar más tranquilo, aquí en el estudio, en la casa, en un cuarto. Estamos tratando de evitar ruidos. Queremos entrar en esa sintonía de estudio, de reflexión de la palabra del Señor, ¿sí? No todo es ruido, no todo es ruido, ¿sí? No todo es eso. O de repente, porque puede suceder que cuando estamos medios desesperados, con tristezas, con angustias, ¿sí? Con la mentada depre, queremos de repente buscar al Señor en el ruido.
queremos buscar al Señor en el ruido. De repente nos puede pasar como al profeta Jeremías, ¿sí? Allá, al profeta Elías, allá en el capítulo 19, ¿sí? Allá en el capítulo 19, donde nos narran, pues que capítulo 19 del 10 en adelante, donde nos narra que él iba enfadado. Elías iba enfadado, iba temeroso, porque ya habían matado a todos los profetas de Dios, ya habían matado a todos los que proclamaban a Dios, ¿sí? Y quedaba solamente él. Y allá se fue a meter a una cueva y clamó al Señor, ¿sí? Y le dice el Señor, sal afuera, a la entrada de la cueva, de la caverna donde estás, y me vas a ver pasar. Entonces viene un terremoto. El Señor no estaba en el terremoto. ¿Cómo hace un terremoto? Sacude las casas, sacude las piedras, chocan las piedras, se oye mucho ruido, ¿sí? De repente pensamos que porque hay mucha bulla, mucha alabanza, mucho escándalo, lo vamos a decir así, pero alabando a Dios, que todo tiene que ser en alabanza, en ruido, pensamos que ahí, dice el Señor, no estoy ahí, no estoy ahí, ¿sí? O de repente con la desesperación queremos encontrarlo en ese ruido, pero no en un ruido de Dios, sino en un ruido del mundo, en un ruido que nos aparta de Dios. Y Dios no está en el ruido. Queremos encontrarlo porque me siento enfadado, me voy a ir a desaburrir a la discoteca, me voy a ir al antro, me voy a ir a una fiesta para desaburrirme, para sentirme mejor, para animarme porque estoy muy desanimado, porque me han fallado, porque, ¿sí? O de repente queremos refugiarnos en el alcohol o en las drogas. Queremos refugiarnos en algo que creemos que vamos a encontrar la paz y no vamos a encontrar la paz ahí. Así le pasó a Elías. Vino el terremoto y no estaba en el terremoto el Señor. Viene el fuego y no estuvo en el fuego. Viene el viento, soplando viento, y no estuvo en el viento. O sea, que el Señor no se hace presente en el montón de ruido, en el ruido. No. Dice que después vino una suave brisa. Ahí estaba el Señor. Un silencio, una suave brisa. Ahí estaba el Señor en el silencio. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy estamos en este lugar, ¿sí? La naturaleza es muy bonita, no cabe duda, pero vamos a buscar al Señor en el silencio el día de hoy. Si usted puede, si tiene a la mano la Biblia, vamos a ver qué es lo que nos presenta el Señor el día de hoy. Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Se los voy a leer del 1 en adelante para agarrar el contexto, ¿sí? Elías, que era de Tisbé de Galad, fue a decir a Ahab: tan cierto como que vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá estos años ni rocío ni lluvia, a menos que yo lo ordene. Una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías: sal de aquí y anda al este, te esconderás en el torrente de Querit, al este del Jordán. Tomarás agua del torrente y he ordenado a los cuervos para que te provean allá abajo. Salió pues Elías e hizo lo que Yahvé le había dicho. Fue a instalarse en el torrente de Querit, al este del Jordán, y los cuervos le traían pan en la mañana y carne en la tarde. Queridos hermanos, el contexto del capítulo 17 es de que en el capítulo 16, del 29 en adelante, habla pues donde Elías ya estaba muy molesto. Él era el profeta de Dios.
Estaba muy molesto porque el rey que reinaba en ese tiempo en Israel había adorado a dioses extranjeros, a dioses que no son dioses, pero se habían inclinado a ellos y pensando pues que eran dioses, ¿sí? Entonces él estaba muy molesto y a causa de que estaba molesto le dice al rey, no va a llover, al menos de que yo les diga, al menos de que yo lo ordene, no va a llover durante un tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces llega al rescate el Señor y le dice, a ver, Elías, ven para acá, salte de aquí porque al detener la lluvia, al cerrar los cielos, esta gente te va a querer matar. Salte, salte. Y ya le da las indicaciones a dónde tenía que ir, ¿sí? Queridos hermanos. Luego narra la lectura, que le proveían de comida los cuervos, pan en la mañana y carne en la tarde, ¿sí? Dios no deja sin comer a sus profetas. Dios no abandona nunca a un profeta de él. Dios no lo abandona. Dios siempre va a estar al pendiente de él. Siempre va a estar a su cuidado. Aunque sea en medio de las difíciles situaciones. Miren cómo ahí estaba difícil porque lo iban a querer matar. Pero va el Señor y lo rescata. Dice, ok, dale para acá, vete a tal lugar. ¿Sí? Él le estuvo llevando de comer a través de los cuervos. ¿Sí? Qué hermoso que podamos confiar en la palabra de Dios. Que podamos confiar en la providencia de Dios. ¿Sí? Que en medio de este ambiente en el que estamos viviendo, en muchos lugares, mucha violencia, en muchos lugares el COVID-19 se ha expandido mucho más. Todavía las iglesias no las han abierto. Hay muchos lugares que no hay misas, que no las celebran al público, ¿sí? Entonces podemos estar en esa angustia, pero hermano, el Señor te va a proveer. El Señor te va a proveer. Ten confianza. Confía en su palabra. ¿Sí? Allá en el versículo 7 dice, pero al cabo de un tiempo el torrente se secó porque no caía más lluvia en el país. Le fue dirigida entonces una palabra de Yahvé. Levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Querido hermano, fíjate. Elías vuelve a confiar en la palabra de Dios. Vuelve a confiar en la palabra de Dios. Te he preparado, dice. He preparado ya a una persona, a una mujer que te va a dar de comer, que te va a alimentar, que te va a proveer de lo necesario. ¿Por qué? Porque donde él estaba ya no había nada. Ya los cuervos ya no llegaron con la comida. Ya no llegaron. Ni con el pan en la mañana, ni con la carne en la tarde. Ya no volvieron, ¿sí? Pero Elías le cree al Señor. Y lo más hermoso aquí es que dice, levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Querido hermano, yo no sé cómo o qué estés pasando en estos momentos. Lo único que sí sé es que confíes en la palabra de Dios como confió Elías. El Señor ya tiene preparadas a esa persona que te va a ayudar. El Señor ya tiene preparado a dónde vas a llegar. El Señor te va a proveer de lo que necesitas. Pero hay una condición. Hacerlo de Elías. Creerle a la palabra de Dios. Creerle a Dios. Creerle, ¿sí? Nosotros no tenemos por qué preocuparnos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir, ¿sí? No tenemos por qué, así nos lo dice nuestro Señor Jesús allá en Mateo capítulo 26.
Perdón, capítulo 6, versículo 25 en adelante, 26. ¿Sí? Así nos lo dice. ¿Por qué se afligen? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué te preocupas? Si te preocupas por la situación que estás pasando, si te preocupas por una enfermedad que estás viviendo, querido hermano, por más de que te preocupes, no vas a remediar nada. Mejor, te invito a que confíes en la palabra de Dios como lo hizo Elías. Y mira, más adelante, vamos, dice, se levantó y partió para Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo, ¿podrías traerme también un trozo de pan? De inmediato la señora fue a traerle el agua, ¿sí? Pero también le pide pan. En ese lugar donde no había nada que comer, en ese lugar donde había sequía, ¿sí? Esa señora pudo haberse deshecho ya de sus cosas que tenía por la necesidad. No había carne porque los animales estarían muriendo ya, porque ¿de dónde les ibas a dar de beber? No había agua, no había alimento. No había trigo, no había harina, no había nada. Pero la señora va y le da el agua y le pide todavía pan. Vamos a ver qué hace esta señora, esta viuda que Dios había preparado. Ella le respondió, tan cierto como vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada cocido. Solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Era tanta la desesperación, queridos hermanos, que esta señora, pues no había otra, ¿sí? No había de otra. Más que se iban a comer lo último que había y después esperar la muerte, porque no había qué comer. No había casi ni qué beber. Digo casi porque todavía le llevó agua, ¿sí? Pero no había qué comer. O sea, estaba pasando momentos aterradores, momentos de angustia. Tal vez tú en este momento no estés pasando ese tipo de necesidad. Tal vez no estés pasando la necesidad de hambre física, pero tal vez estás pasando la necesidad o tienes necesidad de hambre espiritual. ¿Sí? Créele a Dios, Él no te va a dejar. Tal vez tienes algún otro problema, o tal vez sí tengas, pues, ¿por qué no? Porque sí puede haber gente que no tenga que comer, que no tenga que llevarse a la boca, que está viendo a sus hijos que están llorando, que están con la necesidad de alimentar el cuerpo. Puede ser que sí. Pero la invitación es a poner la confianza en Dios, que Él va a proveer de tus necesidades. Mira lo que hace con esta viuda. Elías le dijo, no temas, anda y haz lo que te digo. Elías le dice, la vio temerosa, la vio con miedo. Elías le dice, anda, no temas, no tengas miedo, cree. Porque ella sabía que él era Elías, que era un profeta de Dios, porque ya se lo había dicho. Ella le respondió, tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, ¿sí? Ella sabía que él era un hombre de Dios. Entonces le dice Elías, no temas, anda y haz lo que te digo, ¿sí? Créele a la palabra de Dios. Mira lo que le dice. No temas, anda, haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pancito que me traerás,
Luego harás otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel. Vamos a ver qué dice Dios, el que todo lo puede. El que lo único que Él necesita es que tú confíes en Él. Tú y yo confiemos en Él. Es lo único. Y Él va a proveer. Dice porque esto dice Yahvé, Dios de Israel. La harina del tiesto no se acabará, y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. ¿Sí? Eso es lo que dice Yahvé. Eso es lo que le dijo. Dice Dios, la harina del tiesto, la harina del costal o la harina de la caja donde tengas la harina, ¿sí? La harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías. Y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. ¿Sí? Queridos hermanos, ¿qué es lo que sucedió? El gran milagro. El gran milagro. ¿Sí? Aquí, queridos hermanos, el gran milagro sucede. ¿Cuál? El que la viuda le creyó a Elías. El que la viuda le creyó a ese hombre que estaba hablándole de parte de Dios. Eso es lo importante. Aquí, en esta lectura, Elías no es el protagonista. Elías no es el que está delante, no. A quien hace resaltar la lectura es a la viuda. Es a la fe de la viuda. Es a la confianza de esa señora que ya había perdido su marido. ¿Sí? Estaba sola con su hijo, sin comer. Ya no tenían nada. Pero ella creyó. Ella es la protagonista de esta lectura. Ella es la que pone en acción, ¿sí? Pone en acción que Dios haga el milagro, que suceda el milagro en su casa, que suceda el milagro en su hogar, con su familia. Supuestamente nada más tenía un puñadito, ¿sí? ¿Tú cómo estás? ¿También tienes un puñadito de fe? Pon en práctica ese puñado de fe que tienes, querida hermana, querido hermano. Pon en práctica ese puñado de fe. Creerle a Dios es lo que nos invita el Señor el día de hoy. Creerle, ¿sí? Puedes estar desilusionado por que te han fallado algún familiar, algún amigo, en tu trabajo, tu jefe, tu esposa, tu hijo. Créele a Dios, ¿sí? Que ese puñado de fe que tienes se aumente. Créele a Dios que Él es el que va a remediar tu situación. Él es el único que puede remediarlo. Él es en el único que nos podemos refugiar para que ese puñado de fe no se termine. Porque ahorita con esta situación que estamos viviendo, creo yo, queridos hermanos, que a muchos se les está terminando la fe. Están ya como esta viuda de Sarepta que tenía ya un puñadito de harina. Así hay muchos hermanos que ya tienen un puñadito de fe nada más. Pero lo hermoso es que todavía la tienen, no la desaprovechemos. Vayamos con el Señor, vayamos al Santísimo. Vayamos a las misas, vayamos a confesarnos, vayamos a escuchar la palabra de Dios para que nos vuelva a reanimar, para que sea Él quien haga el milagro de que ese puñado de fe vuelva a resaltar y vuelvamos a estar una vez más contentos en medio de las difíciles situaciones.
En ese momento esa señora y todo el pueblo, incluso Elías, que era un profeta de Dios, estaba pasando las mismas necesidades que los demás. ¿Sí? Las mismas necesidades. O sea, que las necesidades, querida hermana, querido hermano, no nada más las estás pasando tú. Las necesidades las estamos pasando todos, de una u otra manera. ¿Sí? Mira, vamos a ver allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, San Juan 11, 23, ¿sí? San Juan 11, 23. Veamos lo que hace la fe, lo que hace ese puñado de fe. Cuando le creemos a la palabra de Dios, Dios está dispuesto a hacer el milagro en nuestra vida. Nadie más puede hacer milagros en nuestra vida. Claro que sí, ya. Fidel, estás equivocado. Satanás también hace milagros, sí, también hace milagros, pero no hace los milagros igual que Dios. No, Señor, Dios tiene más poder que Él. ¿Sí? Miren, allá en el capítulo 11 de Juan, versículo del 23 en adelante, cuando Lázaro, ¿sí se acuerdan? Cuando Lázaro, o no estaban ahí cuando eso. No estaban, ¿verdad? Pero sí están en misa y escuchando también la palabra de Dios, escuchando estos relatos, ¿sí? Cuando Jesús resucita a Lázaro, vamos a ver qué sucede con Marta, con ese puñado de fe que tenía. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué es lo que pide el Señor? Creer en Él. Creer en Él. Puede ser, querido hermano que estás o hermana que estás pasando en una situación de que tus hijos están en medio, están drogándose. Y tú o en las garras del alcohol. Y tú crees que ya están muertos. Tú crees que no pueden volver a Dios. Prácticamente cuando una persona tiene una dificultad así, siente uno que los hijos ya se perdieron. Prácticamente están muertos, no pueden volver, no quieren, es imposible, es difícil. Es difícil hacerlos regresar a casa, es difícil arrancarlos de las garras de la drogadicción, de las garras de la prostitución, del alcoholismo, de las garras de la violencia, de todas esas situaciones que pasamos todos, no nada más tú, todos pasamos por esas cosas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? El Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Pero ahora el Señor te pregunta a ti, ¿crees esto? ¿Crees que tu hijo puede resucitar de allá, de ese lugar en donde está metido en una mala situación, sea de drogadicción, alcoholismo, prostitución, violencia, en cualquier situación que se encuentre? ¿Sí? De repente que te ha dicho, mamá, papá, soy gay, tengo la inclinación hacia mi mismo sexo, ¿sí? Quiero vivir con otro hombre, o si es mujer, quiero vivir con otra mujer. ¿Y cómo se ha de sentir un padre así? Tremendamente mal. Pero el Señor dice, yo soy la resurrección, yo soy quien da la vida. Aunque creas que tu hijo está muerto, yo soy la resurrección. Yo soy quien puedo hacer que reviva. Solamente necesitas hacer una cosa. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Ella contestó, sí, Señor. Ella contestó, sí, Señor.
Ella contestó, sí, Señor. ¿Y tú? ¿Crees esto? ¿Tú crees que Dios puede hacerlo, queridos hermanos? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. ¿Sí? ¿Crees esto? Eso es lo único, queridos hermanos, que el Señor nos pide. Creer en su palabra, creer en Él. Allá en el 34 dice, del mismo capítulo 11. Pueden leerlo todo si no lo han leído y verán qué hermoso es. Y vamos reflexionando y cómo el Señor va poniendo las cosas que nos las está diciendo a nosotros. El Señor va acomodando las cosas. Esto es para mí. Creo que el Señor puede ayudarme. Creo que Él es la resurrección. Creo que Él es el que puede hacer volver a mi esposo que se ha ido detrás de otras faldas. Creo que es Él quien puede revivir a mi esposo de la infidelidad, a mi esposa de la infidelidad, a mi esposa que se ha ido y me ha abandonado con mis hijos. ¿Sí? Creo yo que Él es la resurrección. ¿Le crees tú? Y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, Señor, ven a ver. Y Jesús lloró. Jesús lloró. También Jesús lloró por su amigo, ¿sí? Al ver a su amiga Marta, al ver a su amiga María, que estaban desilusionadas, ¿sí? Que estaban tristes. Los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos dijeron, si pudo abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera? Las críticas van a estar ahí. Las críticas han de estar siempre. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva cerrada con una piedra. Jesús ordenó, quiten la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo, Señor, ya tiene mal olor. Señor, ya mi hijo ya está en esta situación ya por 20 años, por 30 años. Mi esposo está padeciendo esta enfermedad por 20, 30 años, 50 años. Ya huele mal, Señor. No creo que se pueda. ¿Sí? Mis hijos están en medio de esta situación difícil, alcoholismo, prostitución, drogadicción, por mucho tiempo. Mi esposa tiene esta forma de pensar, tiene esta forma de ser, tiene esta forma desde que nos conocimos y no ha podido cambiar. Mi esposo no ha podido cambiar. ¿Sí? Ya huele mal. Tiene muchos años. Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué es lo que nos pide el Señor, queridos hermanos? Creer. Creer. ¿Para qué? Para ver el milagro de Dios. Para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida y en mi vida. Lo único que necesitamos es creerle a Dios. A eso nos invita el Señor. A eso nos llama. Nos motiva a que le creamos. Él quiere hacer el milagro en tu vida, el milagro en mi vida. Pero, ¿le creemos para que pueda obrar el milagro? ¿Le creemos? Esa es la pregunta que debes de hacerte y contéstatela. Contéstatela tú. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente, para que crean que tú me has enviado. Al decir esto, gritó con fuerte voz, Lázaro,
sal fuera. Y salió el muerto. Y salió el muerto. ¿Sí? Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza cubierta con un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo caminar. Deja que Cristo haga ese milagro en medio de esa situación difícil que estás viviendo. Cristo está en medio de tu angustia. Cristo está contigo en esa angustia, en ese dolor, en ese sufrimiento. Cristo está ahí en esa confusión. Cristo está ahí en esa depresión que tienes. Lo único que necesitas hacer es creerle a Cristo que Él puede hacer el milagro de tu vida. ¿Sí? Creerle a Cristo para que Él pueda obrar, para que puedas ver la gloria de Dios. Es lo único, queridos hermanos, que el Señor nos pide. Es lo único que el Señor nos pide, queridos hermanos. El día de hoy, queridos hermanos, quisimos pues reflexionar esta palabra de Dios y que podamos nosotros creerle. El Señor a eso nos invita, a eso vino. Recordemos que Él empezó a hacer milagros adelante de toda la gente, allá cuando le dio de comer a 4,000 hombres, a 5,000 hombres. Les dio el milagro, les dio pan, ¿sí? Les dio pescado, les dio comida para que creyeran. Para que creyeran. Sus discípulos que estaban ahí al pie de él no creían, pero cuando empezaron a ver los milagros, empezaron a ver la gloria de Dios, empezaron a creer. Tú tienes ese puñado de fe. No te alejes. No te alejes del Señor. Que la palabra de Dios, queridos hermanos, permanezca siempre con nosotros. Que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. A eso nos invita Él. Esto fue lo que quisimos reflexionar el día de hoy. Esperamos que te sirva esta reflexión para que la pongas en práctica en tu vida, en tu hogar, con tu familia, ¿sí? Para que la pongas en práctica, ya que así como estamos, queridos hermanos, pues la situación está muy difícil y necesitamos nosotros creerle a Dios, creerle al Señor, ¿sí? Pues muchas gracias por estar con nosotros. De verdad se les agradece. A ver, saludos para Grisgar. Saludos, sobrino. Dios les bendiga y proteja siempre. Gracias, tía, desde la Ciudad de México. Marta Serrano. Gracias, hermano. Bendiciones. Marta está viendo. Gracias, Marta, por estarnos mirando. Gracias por estar escuchando la palabra de Dios. No se nos olvide. Lo único que necesitamos es creerle al Señor para que Él pueda hacer ese milagro en nuestra vida, ¿sí? Pero, ¿le creemos? Miren, queridos hermanos, a mí me da dolor, a mí me da tristeza cuando miro matrimonios que se están desbaratando, matrimonios que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no me refiero a que tengan problemas, que tengan, sí, todo matrimonio tiene dificultades, tiene discusiones, tiene cositas, todo matrimonio, pero que no llegue al grado de que nos vamos a separar, que no llegue al grado de la ruptura, que no llegue al grado de que ya cada quien por su lado, ¿sí? ¿Le creemos a Dios? Miren que si le creyéramos a Dios, estuviéramos haciendo oración para que sea Él quien le devuelva a mi esposo, a mi esposa, la inteligencia, la sabiduría
para que recapacite antes de dar un paso afuera. Y si ya lo dio, si ya se fue, no hay problema. No deje de orar. Créale a Dios. Créale a Dios. Y Dios hará volver a esa persona. Dios hará volver a esa persona. Pero depende de cuánto le crea. Depende de cuánto ore. Para que Dios haga el milagro en nuestras vidas, necesitamos estar dispuestos a creer. David Martínez, saludos, hermano. Gracias, David. Gracias, que Dios les bendiga a ustedes también. Jimena Rivera, saludos. ¿Sí? Bien, queridos hermanos, pues gracias por estar acompañándonos, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo lunes para seguir reflexionando la palabra de Dios, para estar compartiendo con todos ustedes. Y los invitamos a que sigan compartiendo, que no se cansen, que no se cansen. Miren que gracias al Señor ya vamos para un año transmitiendo 2 veces a la semana. Ya vamos para un año transmitiendo 2 veces, 8 veces al mes, ¿sí? Ya le estamos llegando a los 100 videos de compartir la palabra de Dios. Así que ahí hay mucho material, hay reflexiones, hay enseñanzas, hay varias cosas que de repente le pueden servir. Ahí están en YouTube, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una excelente noche en el Señor. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Ponemos pues todas nuestras necesidades en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta el próximo lunes.